Muy bien. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos a jueves, o sea que la semana está por llegar a su viernes, el día de más energía, el viernes. El lunes es el más perezoso, ¿verdad? Pero el viernes es de más energía. Bueno, muy bien. Hoy vamos a comenzar el ciclo de conferencias de la Cátedra Litoralista. Recuerden que la próxima es el 20 de marzo, ¿no? En este mismo lugar, donde espero verlos. Va a estar un invitado de la Universidad del Atlántico, un profesor que tiene una amplia experiencia en el tema que va a tratar, que tiene unos cuantos libros publicados sobre el mismo. Les voy a pedir que, por favor, antes de iniciar, le pongamos en modo silencioso los dispositivos para que no nos interrumpan. En modo silencioso es suficiente, no hay que apagarlos, pero sí en modo silencioso. El objetivo de nuestra cátedra, como lo mencioné en días pasados, es crear un espacio académico e intelectual en donde vayamos enriqueciendo un poco nuestro bagaje cultural, nuestro léxico y nuestra forma de reflexionar frente a los problemas diversos del mundo que nos rodea. No somos ajenos a esos problemas. Por ejemplo, si hoy el presidente de los Estados Unidos está viendo una guerra comercial contra Canadá y contra México, eso nos va a afectar a nosotros, va a afectar a sus empresas, va a afectar la economía. Entonces no somos ajenos. Lo que está pasando en Ucrania con Rusia, esa guerra entre Rusia y Ucrania nos afecta a nosotros, no solamente por la muerte de la gente que está allá, sino porque Ucrania produce el 40% de los cereales del mundo y las semillas y los abonos. Y nosotros necesitamos abonos de ellos. No producimos suficientes abonos. Entonces, el mundo está interconectado. Por eso es importante que estas cátedras estén orientadas a conectarnos con las problemáticas que nos rodean, con la idea de que ustedes vayan forjando los criterios profesionales, los criterios de un tomador de decisiones en cualquier ámbito de una empresa, en cualquier nivel de una empresa, desde el máximo nivel del nivel de alta gerencia o hasta el nivel de funcionario o operativo. Pero todos los días tenemos que estar tomando decisiones, unas muy grandes, otras más pequeñas, pero igual todas tienen efectos en nuestras vidas y en nuestro entorno. Entonces, la idea de esta cátedra es avivarlos, fomentar en ustedes ese espíritu del pensamiento crítico, de la reflexión. Espero que hayan tenido la oportunidad ya de leer la página de la Cátedra Litoralista, que hayan repasado y hayan llegado con algunas lecturas para que puedan intervenir hoy en la sección de preguntas. Y espero que para las próximas cátedras también vengan muy preparados y tengan con ese ánimo siempre de preguntar o de aportar, porque no solamente es preguntar. Si en algún momento alguno de ustedes tiene una experiencia que aportar, que ayude a construir el tema, excelente, entonces se aporta la experiencia en la cuenta. De eso se trata en estos espacios, de socializar, difundir conocimiento, experiencias, de compartir y de participar. Entonces los invito para que de esa manera valoren este tipo de espacio. Bueno, como ya saben ustedes, la metodología de esta cátedra es intervalar, quiere decir, no va a ser todos los jueves, hay unos intervalos de 2 a 3 semanas promedio, son 7 en total, y la idea es que ustedes ya como las tienen programadas y las tienen ya en calendario, pues por favor traten de aprovecharlas al máximo de lo que sea posible para ustedes. Nuestra cátedra de hoy es el papel de la ética en el desarrollo profesional. Y en nuestra cátedra inicial, la que me he tomado, digamos, como el atrevimiento, si se puede decir, por iniciarla yo, valga la redundancia, como rector de la institución, para orientarlos y ponerles de manifiesto algunos aspectos de la filosofía litoralista, pero en especial de esa filosofía que cada uno de nosotros debe cultivar para fortalecer su espíritu, sus capacidades, sus fortalezas. En ocasiones necesitamos
elementos que nos ayuden todos los días a levantarnos con mucha energía. No todos los días son iguales para nosotros. Hay días de digamos, un top, donde uno está al máximo, hay días donde uno está como en la media, y hay días donde uno está como a nivel bajo. Las energías pueden estar, digamos, golpeadas por circunstancias del día anterior o de la noche anterior, y no es extraño en los seres humanos que tengamos un bioritmo en altibajos, digamos, y que en ocasiones nos pone bien y en ocasiones nos pone mal. Pero siempre es importante mantenernos ahí, con esa capacidad reflexiva de autofortalecimiento y de reconocimiento de nuestras propias capacidades. Entonces, concientizar fundamentalmente a los participantes es el objetivo sobre el contenido que tiene que ver con el problema ético. El problema ético no es un absoluto. Hay códigos culturales en el mundo que no podemos violar. ¿Me explico? Si usted se para en Afganistán, va a ser horrible que usted vea lo que le hacen a una mujer en Afganistán o a una niña. Las burkas no las puede ver un médico, las niñas no pueden ir a estudiar, las mujeres no pueden estudiar. No, dicho, esto es una cosa que, puesto en este contexto nuestro latino, eso es horrible, ¿cierto? Pero resulta que es que allá tienen una cultura, tienen unas formas de ser. Entonces la ética tiene algunos elementos que son muy transversales en la humanidad. Quiere decir, los compartimos por igual. Pero hay ciertos comportamientos que son propios de ciertas culturas. Y no son comportamientos de ayer o antier, sino que son comportamientos milenarios, asociados muchas veces a dogmas religiosos. Entonces es muy complicado para uno aquí en Occidente tratar de ubicar un comportamiento en un país como en Afganistán, por ejemplo, de la forma como tratan a las personas. Porque nosotros estamos acostumbrados a una forma más libre, digamos, una forma más tranquila. Allá es más complicado, pues, a la luz de nuestros ojos. Igual ellos lo ven de allá para acá. De allá para acá ellos verán que nosotros somos muy libertinos, que sí, seguramente nos ven así. Porque aquí pues hacemos el carnaval, la cosa y tal. Pero son códigos culturales. Entonces la ética tenemos que aprender a mirarla desde la relatividad en los códigos culturales de los pueblos. No son absolutos, aunque hay elementos que son transversales y que no deben ser violentados. Por ejemplo, la vida de las personas, el valor de la vida es un elemento transversal en la humanidad. La vida importa aquí en cualquier rincón del mundo. El no robar, el no matar, el no quitarle al otro lo que es del otro. Esos son elementos básicos, transversales de la sociedad en cualquier parte del mundo. Entonces, hay elementos que se mantienen en lo general y hay elementos que se mantienen en lo particular de las culturas. Y eso hay que aprender a interpretarlo. Por ejemplo, es posible que algunos de ustedes vayan a Bogotá un día cualquiera a trabajar o a hacer un trabajo. Y de pronto, en el folgorio de la conversación con un cachaco, así como uno, que es un cachaco ignorante de los códigos culturales del Caribe, entonces el cachaco es muy rápido en su lengua y puede decir, ¡ay, esos costeños son bravos! Una forma muy peculiar que puede haber. A lo mejor no quiso decir eso, a lo mejor quiso decir otra cosa, a lo mejor quiso decir fue, son muy folclóricos, son muy relajados, son muy tranquilos. Claro, aquí la cultura es más tranquila en ciertas cosas, allá no. Allá el frío, la altura, el estar encopetado, los aguaceros encima, la tensión, la distancia, no es lo mismo, no es lo mismo. Usted tiene que levantarse allá 4 horas antes para llegar al trabajo. Aquí se puede levantar de pronto 2 horas antes o 1 hora y media. Es más cercano al asunto. Entonces, hay situaciones que hay que aprender a relativizar y a poner en su lugar. Y hay otras que no. Hay otras que no son aceptables, ni aquí ni en cualquier parte del mundo. Entonces, como profesionales tenemos que aprender a manejar eso. Y esto lo vive uno cuando uno sale del país.
y de los que están aquí presentes que hayan salido de pronto a Estados Unidos me comprenderán, o a países que son muy estrictos en ciertas normas. Usted llega a un aeropuerto estadounidense, va a pasar por migración y usted se porta juiciosito. Por donde le digan, así va. Usted solamente se porta juiciosito. ¿Ya? Juicioso. Porque usted sabe que allá no puede ponérselas de muy guapo. Usted sabe que es así. Y si es la primera vez, siente más la presión. Siente la presión. Y si usted le pregunta algo al guardia o al agente de migración, usted tiene que contestar exactamente lo que él le dice. No puede darle vueltas al asunto, no, que mira, que vea, pues está chévere. No. Lo que fue. Si él le pidió el pasaporte así, usted lo tiene que entregar así. Entonces son formas de ser. Y eso implica un comportamiento de parte nuestra y de parte de quien no está uno, por ejemplo, en este caso, migración, preguntándole. Y esos son elementos de lo profesional que tenemos que aprender a manejar, cómo comportarnos. Entonces, la idea es transferir a ustedes algunas reflexiones al respecto. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué estamos comprendiendo sobre el concepto de ética? O sea, ¿qué estamos comprendiendo como ética? ¿Cierto? Ese es un concepto que seguramente en el colegio ustedes lo han escuchado mencionar, o en primaria, y es un concepto que yo sé que no es ajeno a ustedes. El concepto de los principios, los valores, ¿cierto? Los elementos morales, ¿no? Del comportamiento moral. Esa parte de lo moral es de mucho cuidado. Hay actuaciones que son moralmente justificadas, pero son incorrectas. Y es muy complejo digerir ese tipo de cosas. Es muy complejo digerir. Por ejemplo, la guerra. La guerra puede ser vista como lo más inmoral del mundo, lo más perverso del mundo. Que ahí se mata. Ahí se mata. Pero cuando al soldado de la patria le entregan un fusil que es bendecido, ¿para defender qué? A la patria. Y él va y mata, está siendo inmoral. O está cumpliendo con un deber de patria. O sea, ese es el punto delicado. Y no hay nada más inmoral y más nefasto para la humanidad que la guerra. Pero existe. Y tiene una razón, seguramente. Entonces, no podemos, digamos, o no deberíamos arriesgarnos a hacer juicios muy apresurados sobre ciertas situaciones hasta tanto no tengamos una reflexión muy precisa del elemento. Y en ocasiones somos demasiado ligeros generando juicios, sobre todo juicios de valor, no juicios objetivos, reflexivos. Y esa es mi invitación. Como profesionales, el juicio objetivo, lo más objetivo posible. Porque el juicio de valor lo puede dar cualquiera. Cualquiera puede opinar. Y bien, está bien, opine, pero un juicio objetivo, un elemento objetivo lo tiene que dar una persona que se está estructurando, que se está formando, que está aprendiendo, que está entrenando su mente para una mejor racionalización de los problemas. Entonces, ese es un elemento importante. La ética, en términos generales, pues es una rama de la filosofía. ¿Y qué es lo que está estudiando esta rama de la filosofía? Fundamentalmente, el cómo nos estamos comportando los seres humanos, unos en relaciones con nosotros, frente a un componente social, por ejemplo, o colectivo. Es una rama de la filosofía técnicamente hablando. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿por qué crear ese concepto? O sea, ¿por qué es necesaria la ética? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que el profesional practique la ética? La ética no es un concepto nuevo. Esto tiene ascendencia hasta mitológica. Cuando uno revisa diferentes componentes de la mitología griega, romana, escandinavia, ¿cierto? De todo el mundo, por todo el mundo, la misma mitología asiática, la mitología persa.
Cuando uno revisa elementos de esas mitologías, encuentra que un común denominador está en la ética. Y es manifestada de algunas formas distintas, pero sigue siendo ética. Los dioses del Olimpo castigaban a los seres humanos por portarse mal, desde la mitología, ¿no? Desde la mitología. Entonces, la ética no es algo nuevo para nosotros los seres humanos. Y existe porque necesitamos convivir. Necesitamos portarnos civilizadamente. Necesitamos dialogar, comprendernos. La ética es una estrategia de la cultura humana para poder sobrevivir. Somos 8.000 millones de personas en el mundo. Necesitamos unos mínimos límites para poder convivir, para mantener esa distancia entre nosotros y el resto de la especie o razas animales, del mundo animal, para darle sentido al hecho de que somos la especie que piensa, que somos la especie que razona, que somos la especie que transforma el mundo. Porque es que, si ustedes dan cuenta, un león sigue siendo un león, un tigre sigue siendo un tigre, una piedra en el camino sigue siendo una piedra en el camino. Pero nosotros los seres humanos todos los días podemos cambiar. Podemos transformarnos y autotransformarnos como individuos y como sociedad. Entonces no somos cualquier especie, somos una especie que necesita límites, porque si quitamos ciertos límites nos volvemos unos animales completos y esto sería el caos. Entonces la ética nos ayuda a construir esos límites. Y déjenme entonces contarles algo acerca de la mitología. Uno de los componentes o de las fuentes principales de las conductas humanas que tienen que ver con los elementos éticos es la codicia, también conocida como la avaricia. Y ese es el factor histórico milenario que está alrededor de toda la especie humana en todo el mundo como común denominador. No hay una parte en el mundo donde no haya seres humanos vaciados de codicia y avaricia. No hay. Y eso existe desde la época más antigua que ustedes se quieran imaginar. Por eso la codicia y la avaricia tienen un tratamiento histórico en todo tipo de tratados, tanto político, filosófico como religioso, a lo largo de la historia de la humanidad. La codicia y la avaricia es un motor que impulsa a las personas a cometer cosas que de pronto en condiciones distintas no lo harían. Pero la codicia y la avaricia es tal vez uno de los factores que más nos llevan a cometer actos poco éticos o no éticos. Entonces, una persona puede tener mucho, pero aún así quiere tener más. Y uno no se explica, pero si tiene mucho, ¿por qué quiere tener más? Por ejemplo, Elon Musk tiene en su cuenta bancaria $400.000 millones. Es el hombre más rico del mundo en este momento. Por ahí hay 9 más que lo siguen. Algunos son latinos, como el señor Slim de México, del grupo Slim. La pregunta es, ¿cuántas vidas necesita ese señor para gastarse $400.000 millones? O sea, ¿cuántas vidas creen usted que va a necesitar para eso? El asunto es, ¿por qué quiere más? Entonces, ahí subyacen unos problemas que van más allá de la codicia y la avaricia, que tienen que ver con el poder. El poder. Entonces, muchas veces uno encuentra en el mundo personas así, que no necesitan tener $400.000 millones en la cuenta, sino que la codicia y la avaricia los lleva a apropiarse de aquello que generalmente le pertenece a otros, porque hay un deseo de poseerlo, de tenerlo, porque no puede evitar
la necesidad de poseerlo y sentirse que lo tiene. Entonces, la codicia y la avaricia ha sido estudiada a lo largo de toda la humanidad como uno de los factores que más empujan esos comportamientos antiéticos, esos comportamientos que destruyen tejido social, que destruyen tejido empresarial, ¿no? Entonces, todos los días se escuchan casos. Odebrecht, el caso de los carrotanques en la comida. Bueno, para no decir más, ustedes todos los días escuchan. Y ustedes se preguntan, ¿y más? ¿Y más? ¿Y por qué se roban más? ¿Y por qué se roba más la plata? ¿Ya? Eso es codicia y avaricia. Hay gente que no puede vivir si no es quitándole a otro. Y eso es lo que nos tiene generalmente en un punto muy tensionante. Muy tensionante. Cada quien puede construir su propia riqueza, pero no necesariamente tiene que quitarse al otro. Para eso tiene su propia inteligencia, su propia capacidad. Ahora bien, poseer más de lo que se necesita es un asunto de codicia y avaricia, pero hoy en el siglo XX y XXI, sobre todo en el XXI, es un problema de poder. Poder. ¿Y es poder para qué? Pues para hacer lo que cree que tiene que hacer según su conveniencia o según su visión. Elon Musk, por ejemplo, tiene la visión de conquistar planetas. Al igual que lo tiene el señor Virgin, inglés, de las empresas Virgin. Al igual que lo tienen los dueños de la compañía Calico, California Life Company, donde han invertido miles de millones de dólares solamente tratando de encontrar cómo parar la muerte. Porque estos señores, si ustedes entran a la página web de Calico, que se llama California Life Company, uno de los dueños es Google, ¿verdad? Van a encontrar que su objetivo está en parar la muerte, porque ellos ven la muerte no como un ciclo natural de la vida, sino como una enfermedad que se puede parar. Igualmente lo ve la Fundación Matusalén. La Fundación Matusalén ve la muerte como un asunto de enfermedad, no como un asunto que es parte del ciclo de vida. Y si usted mira quién está detrás de esas fundaciones o estas compañías, son grandes capitales de personas muy poderosas económicamente, pues que les interesa encontrar la clave de cómo no morir. Y ahí lo pueden ver en la página web, la cantidad de dinero que han invertido y la cantidad de cosas que están investigando. Bueno, eso es poder. Si va a ser bien o va a ser mal, no sé. El día que se descubra cómo parar la muerte, tendrá que descubrirse cómo darle a este planeta capacidad de carga para toda la población que ya no va a morir. Porque todo tiene un límite, hasta el planeta tiene un límite. Este planeta no aguanta todo el mundo. Tiene un límite. Entonces ahí donde viene la cuestión de la sostenibilidad, el balance, el clima, todo lo que está pasando. Entonces, adquirir o poseer más de lo que se necesita. Esa es una de las cosas que más nos tienen a nosotros en una tensión social muy fuerte. Entonces, la pregunta que puede subyacer a esto es, ¿yo puedo ser un profesional que viva bien, que viva cómodamente con mi trabajo, que no tenga que vivir en una casa de 4.000 millones, puedo vivir en una casa de 40, 100, 200 millones, pero bien? ¿O es que necesariamente para vivir bien tengo que mostrarle al otro que tengo un BMW, 3 Mercedes-Benz, sí, una casa por allá, unos 4.000 o 5.000 millones? O sea, eso es lo que necesitamos. O lo que necesitamos es desarrollar nuestro proyecto de vida. O sea, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Esa es la pregunta que yo espero que ustedes vayan reflexionando. Porque usted en la vida va avanzando. Y tarde o temprano, en algún momento, en alguna empresa, alguien le va a hacer hasta una propuesta que puede llamarle la atención y lo va a poner a prueba. Lo va a poner a prueba. A ver usted qué tan bien está en su fundamento y sus principios. Y le voy a decir, le va a templar el corazón. El corazón le va a hacer así. Claro. No, es que usted se te da el visto bueno para eso. Entonces,
Venga, ahí le paso usted sabe, ¿no? Ahí le paso una ayudita. Ahí tiene ahí 300 millones para que usted visto eso. Entonces usted dice, ya, recibo los 300 millones o le digo que conmigo no cuenta. La primera vez que usted muerda, ya no puede nunca más dejar de morder. No tiene cómo echar para atrás. La primera vez que usted muerda, mordió para toda la vida y se somete porque eso es una mafia. Eso es un acto criminal. No hay forma de echarse para atrás. Después vienen los arrepentimientos. Entonces, siempre la codicia y la avaricia están detrás de muchas de la mayoría de los comportamientos poco éticos o no éticos en nuestra sociedad. Sobre todo lo que estamos viendo ahorita. Estos elementos, el más grave para nosotros es la corrupción, que nos tiene muy golpeados. En todo el mundo hay corrupción, pero en Colombia realmente se está pasando ya de la valla. Se está pasando de la valla. Muy bien. Permítame entonces ilustremos el asunto. Voy a contarles el dilema de Hayes. ¿Quiénes de ustedes conocen el dilema de Hayes? No conocen al viejo Hayes, ¿verdad? Permítanme, les presento al señor Hayes. Al señor Hayes. El señor Hayes tiene a su esposa supremamente enferma. La tiene en un hospital. Los médicos le han dicho al señor Hayes, mire señor Hayes, su esposa tiene una enfermedad que tiene cura, pero no la tenemos nosotros en este hospital. La cura para esa enfermedad la tiene una sola persona en el mundo. Queda a 3 cuadras de aquí de este hospital, el laboratorio donde está la cura. Es la única forma de curar a su esposo. Si en 24 horas no se le da esa medicina a su esposa, ella muere. Muere. El señor Hayes, pues esa es su esposa. Su ser querido. Ya le han dicho realmente dónde está la solución. ¿Qué hace él? Él se va para el laboratorio que está cerca del hospital y habla con el dueño del laboratorio, que es el dueño de esa medicina única. Y le dice, mire, vea, me han dicho los médicos que usted es el único que tiene esta medicina que puede salvar a mi esposo. Quiero que por favor me la venda. ¿Cuánto cuesta? Y él le dice, vale $1.000.000. El señor es muy pobre. O sea, tiene muy escasos recursos. Y el señor le dice, no, pero disculpe, es que yo no tengo ese dinero. Yo no tengo todo ese dinero. Yo le puedo firmar un pagaré, algo que me comprometa a pagárselo el resto de mi vida, pero déme la medicina. Y el dueño de la medicina le dice, qué pena con usted, yo no le pido a nadie, o usted me paga $1.000.000 y se lleva la medicina, o su esposa se muere. Yo no le voy a dar a usted una medicina fiada que a mí me ha costado producirla, desarrollarla. Es el dueño de la medicina, ¿verdad? Legalmente es el dueño. El señor Hayes se va como puede y hace una recolecta, con todos los que puede, pero muy rápidamente. Ya le quedan a la esposa unas 2 horitas de vida solamente. Llega al laboratorio y dice, vea, señor, logré reunir $50.000. Tómelo como principio del pago de ese $1.000.000 que yo se lo pago al resto de mi vida si me toca hacer. Pero necesito la medicina. Y el dueño de la medicina le dice, qué pena con usted, son $1.000.000. No son 50.000 ni es por pedacitos, es $1.000.000 que usted me debe pagar por esa medicina. Porque como ya le dije antes, a mí me costó producirla. Yo pagué para producirla. Le pagué a científicos, gasté tiempo, invertí, y yo, eso es lo que cobro por esa medicina tan especial. Ya falta 1 hora para que se le termine el tiempo a la esposa del señor Hayes. Ahora, cada uno de ustedes es el señor Hayes. Las señoritas y señoras que están presentes son la señora Hayes y el que está en la cama es él.
Y los señores que están presentes son el señor Hayes. Y la que está en la cama es ella. Entonces, para ustedes, estimados estudiantes, ¿qué debe hacer el señor Hayes? ¿Robar la medicina? A ver, levanten la mano los que están de acuerdo con que robaron la medicina. Ay, bueno, aquí hay uno más honesto, vean. 2, listo. 3, 4, 5, 6. Ok, vamos a robar la medicina. Hay 6 que dicen que vamos a robar la medicina. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la robaríamos? ¿Por qué? Más importante la vida que esa plata, esa... ¿eh? Ok, listo. Entonces, vamos a robarla porque está por medio de la vida de una persona. Eso puede ser un argumento, ¿verdad? Listo. Si Hayes no quiere a su esposa, supongamos que el señor Hayes no quiere para nada a esta señora que la llama su esposa. No la quiere para nada, pero Hayes no la quiere. Si el señor Hayes no quiere a su esposa, ¿debe robar de todas formas la medicina para ella? Si no la quiere, ¿la debe robar? A ver, los que dijeron que sí, que la robaríamos, a ver. Depende. ¿Quién dijo depende? ¿Quién dijo depende? Por allá. ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? A ver. ¿Y eso cómo se explica? A ver, ajá. De pronto por los hijos o de pronto porque tiene una novia y quiere quedarse con la novia y no con la esposa. No puede pasar eso. Eso es posible. Pero la pregunta es, los estudiantes que respondieron de que sí debía robar la medicina primero, ahora se ratifican ahí, así es, no la quieren. ¿Se ratifican en esa posición? ¿O cambiamos la posición? ¿A qué sufrir, verdad? Que se muera. Bueno, muy bien. Sí, es como la ética va evolucionando. Bueno, tercero. A ver, tercero. Suponiendo que la persona que está a punto de morir no es su esposa, sino una extraña, ¿crees tú que Hayes debería robar la medicina? O sea, ya no es una esposa, es una extraña. ¿Cómo va cambiando la ética? No, a que muera, actualmente que muera. Es una extraña, sí, o sea, nada conozco, pues, que se muera. A mí no me duele. Pero es una persona que tiene derecho a vivir. Si el caso de hombre estuviera en la cama, estuviera ahí, también no podría lo mismo que el hombre. Lo sabemos, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, a ver, de los que están presentes aquí, ¿cuántos estarían dispuestos a ir y robar la medicina por salvar la vida de esa extraña? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, 7, 8, muy bien. Hay 8, bueno. Vayan mirando de cómo va evolucionando el asunto. A ver, listo, como robar es un delito, entonces, ¿puede afirmarse que Hayes actuaría mal si roba medicamentos? Ok, bueno, esto es un delito. Pero no vale la pena salvar la vida de la persona. La esposa. Una esposa, una hija, okay. Bueno, pero hay que robar la medicina. Toca, bueno, listo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Te parece adecuado el proceder del farmacéutico, el dueño de la medicina? ¿Qué castigo merecería ese señor? A ver, vamos a escuchar. El farmacéutico, obviamente, que está.
viene y obviamente que se va a gratis, yo soy el dueño. Sí, está bien. Le faltó ética profesional. Ética profesional. O sea, el tipo es como mala persona. Sí, o sea, al momento tú vas a ver Egoísta. al momento tú vas a ver todo de esa forma, pero si está viendo hermano, que el está haciendo lo posible, inclusive, también intentar unir esa cierta cantidad de dinero, yo no pensaría y diría, ¿sabes? Dame eso y toda tu medicina y vendrá aquí. Pero técnicamente el farmacéutico tiene derecho a cobrar. Sí, o sea, Sí. Sí. Uno tiene también que colaborar. Ok. ¿Qué opina? A ver, vamos a escuchar aquí. Yo pienso que es relativo, porque usted no sabe cuántos años le tomó a él fabricar esa medicina y cuánto le costó a él, cuánto esfuerzo, cuántos días sin dormir. O sea, realmente él defiende lo suyo porque uno no sabe ni siquiera cuánto dinero le cuesta fabricar cada cajita de esos medicamentos. Y de $50,000 a $1 millón hay una cantidad muy grande. sí, Y ok, hay que ser, o sea, hay que entender, así como tú dices, yo no me meto a robar la medicina por un desconocido, a él tampoco le duele si se te muere ese familiar. Yo, o sea, si yo fuera la dueña de esa medicina, diría, al menos tienes una casa, dámela. O sea, vamos a A ver. ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿cómo es la cosa? o sea, ahí ya, obviamente, que yo no acuerdo. Ok. La medicina, pero, o sea, todo es bien. Ok. Lo tengo y doy la medicina, pero obviamente que en el caso, si no se cerró de Cristo, yo, o sea, yo soy el dueño de la medicina, no te la doy, no digo nada, y hasta que no vean que Pero que es una medicina, se la toma la persona y desaparece, no es como un bien que lo puedes perjudicar. Imagínense, a veces uno presta 100,000 pesos y se desaparecen apenas uno los presta. Ahora imagínense $1 millón. $1 millón. Bueno, muy bien. Miren cómo va evolucionando la cosa, ¿no? Ahora la última pregunta, la más dura de todas. Háganse cuenta que la persona que está enferma es su mamá o es su hijo. ¿Qué harían? Si es su mamá o es su hijo, ¿ustedes qué harían? Levanten la mano los que robarían si fuera su mamá o su hijo. Ah, bueno, muy bien. La ética es cosa seria, ¿verdad? Bueno, pónganle cuidado, les voy a contar cómo es esto. Este es un problema, se llama un dilema, ¿no? Por eso se llama dilema, porque usted no tiene una solución. Ese es el problema, ese es el dilema. Muy bien. Si roba la medicina no se muere, si no la roba se muere. Pero aquí el asunto es el siguiente. Yo estaba haciendo este ejercicio con 500 funcionarios públicos en un auditorio. Con 500. Dentro de esos 500 había más o menos unos 135 abogados. No sé ese ejercicio cuando lo hice, fue con tal vez con familiares. Y pongo el ejercicio. Y bueno, la gente iba así evolucionando al asunto. Y todo el mundo, bueno, por no decir todo el mundo, digamos que casi el 95% de las personas, todos decían que no se va a robar es un delito, pues ojalá hagan morir la persona, que no sé qué, que dice cuándo, ¿sí me entienden? Pero cuando les hice la pregunta, que no se la había mostrado así como usted aquí, cuando les hice la pregunta, y si fuera su mamá o su hijo, ustedes qué harían, ese 95% comenzó a disminuir, a disminuir. Pero se paró una abogada, furiosa, cuando vio la cosa, y dijo, no señor, hay que cumplir la ley. Robar es un delito, decía la abogada. Listo. Entonces, cuando la abogada contestó eso, levantó la mano una señora y dijo, yo quiero hablar. Entonces la señora salió. Y este es un caso real. La señora salió y dijo, yo les voy a decir lo siguiente. Ellos todos son funcionarios de la aquí. Yo les voy a decir lo siguiente, decía la señora. Yo tengo un hijo que todos los meses, o sea, ella, se tiene que poner una inyección que cuesta 7 millones de pesos. Todos los meses, si no se la pone, se muere.
Y la señora lloraba. Es una trabajadora normal, ¿sí me entiende? Que no tiene mayores ingresos. Y ella me decía, yo patino la EPS todo el mes para conseguir esa inyección y no me dan sino una por mes. No me dan 3, ni me dan 4, ni me dan 5 porque es muy costosa. Sino que todos los meses le toca ir. Y me dice, profesor, y yo le voy a decir algo. Hay veces que la EPS se ha demorado en darme la medicina y a mí me ha tocado ir a buscar plata prestada. Pero le digo algo, profesor. Yo no dudaría en robar la medicina para mi hijo, porque es mi hijo. Y ella entonces miraba a la abogada y le decía, ¿tú tienes hijos? La abogada le decía, no, no tengo hijos. Yo sí tengo un hijo así. Entonces, ¿qué es el punto que les quiero marcar? Es que el componente ético es un componente que no admite ciertos absolutos en la vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nos enfrentamos a los dilemas éticos. Hay cosas que usted podría justificar y que son éticamente no correctas. Hay cosas que son éticamente correctas, pero que no se podrían justificar. Y por eso se llaman dilemas. Y ahí es donde nosotros caemos en nuestras profesiones. Caemos en dilemas. Hago esto o no hago aquello. Hago esto o no hago aquello. Por ejemplo, y esto es algo bien importante, nunca le pidan a un profesor que les aumente la nota porque necesita el promedio para que le mantengan el subsidio familiar de la caja de compensación. Nunca le digan al profesor, mire, yo necesito mantener el subsidio. Díganle al profesor mejor, profesor, yo saqué una nota bajita, pero yo necesito subir mi promedio. ¿Usted me puede dar una oportunidad para hacer otro examen? Eso es lo correcto. Y usted mantiene intacta su dignidad. Intacta. Cuando recién pasó la pandemia, que ya podíamos salir, yo me fui para Cartagena y una patrulla de la policía después del peaje, ya saliendo por Cartagena, me paró. Yo iba muy rápido. Yo me di cuenta, yo seguramente iba como a 120, que ahí decía no más de 80, algo así. Y me pillaron con la cámara. Y dije a mi esposa, ya está, después de 8 meses encerrado, aquí me paran. Qué suerte la mía, que me pagaron. Yo me bajé de buen humor. El policía se acercó y me dijo, venga señor, le quiero mostrar la filmación para que se dé cuenta que usted iba a exceso de velocidad. Yo le dije, señor agente, no es necesario que me la muestre. Si usted me dice que yo voy a exceso de velocidad, yo le creo. Yo le creo. Hágame el favor y pues proceda. Entonces me dice, ¿y usted quiere que yo proceda? Y yo le dije, sí señor, yo quiero que usted proceda. Y entonces me preguntó a la gente, ¿y para usted qué significa proceder? Y entonces yo dije, pues proceder significa pues la norma. O sea, si yo vengo a exceso de velocidad, merezco un castigo. Pues yo no quisiera que me castigaran, pero yo merezco el castigo. Proceda. Entonces ya me dice, no lleguemos a ese extremo. Me dice el señor policía. Entonces el señor policía me dice, no lleguemos a ese extremo. Entonces, y yo digo, ¿pero qué significa eso? Entonces me dice, no, mire, vea, para la gaseosa. Y yo le dije, señor agente, yo le doy para la gaseosa, pero no podría darle para la gaseosa. ¿Cómo así? Es que es muy sencillo, la gente, mire, yo soy profesor. Imagínense que usted un día cualquiera, por algunas artes del destino, llega a un salón donde yo doy clase y yo estoy hablando de la ética de los negocios. Y usted comienza a mirarme con esa cara de, yo te pillé, ¿Me están entendiendo el punto? Entonces, señora gente, póngame la multa y déjeme ir, yo pago esa multa esta más tarde, cuando pueda, yo la pago, pero póngame la multa. Y me dice, no, ¿sabe qué, profesor? Yo me siento avergonzado con usted. La verdad,
me siento muy avergonzado, váyase tranquilo. Y el tipo se quedó ahí, yo creo que reflexionando. ¿Ya? Pero bueno, cogí consuelo, ¿no? Digo yo. Pero el punto es este, el punto es que usted no tiene necesidad de exponerse. No tiene necesidad de exponerse. Porque usted no sabe el día de mañana qué decisión tiene que tomar frente a una persona así. Usted no sabe si el día de mañana usted es un procurador, o usted es un juez, o usted es alguien que quiere tomar una decisión sobre una persona así. Entonces, usted trate de no exponerse, trate de mantener su autoridad moral. Trate de mantenerla. Mi esposa me decía, y el policía no lo multó. Yo le dije, no me multó, dijo que como era profesor que me podía ir. Qué bueno ser profesor, me dice mi esposa. Y dije, sí, de pronto tiene algunas ventajas, dije yo. Pero bueno, el caso de la ética. Reflexiones sobre eso. El dilema de Hayes. Es un dilema muy profundo porque ninguno de nosotros está exento de una situación de estas. Cualquiera de nosotros, en cualquier momento. Nadie, ni siquiera el que más tiene, está exento de eso. Ni siquiera el que más tiene. Muy bien. Como les decía, el problema de la ética no es de ahora, eso viene desde la mitología. En la mitología hay muchos ejemplos donde los dioses juzgan a los hombres o a los semidioses por comportamientos inapropiados. Hay uno de ellos, a mí me gusta mucho en estos temas tratar lo que se llama el mito de Tántalo o el tormento de Tántalo. Tántalo era una persona preferida por los dioses. ¿Me explico? En la mitología, Tántalo era una de esas personas humanas a los que los dioses llamaban para hablar con él y para que estuvieran con los demás dioses. Y entonces el señor Tántalo, ni corto ni perezoso, él iba y todo lo que escuchaba a los dioses iba y se lo contaba a los humanos. Chismosito el hombre, ¿no? Así era. Pero los dioses se la dejaban pasar. Digamos, pues, ellos eran los que lo invitaban, lo apreciaban y todo eso. El señor Tántalo, o este personaje de la mitología griega, Tántalo, cometió unos errores muy graves. Algunos se los dejaron pasar los dioses, pero hubo unos que no. Se atrevió a robar el néctar y la ambrosía de los dioses. Y eso sí no se lo dejaron pasar los dioses. ¿Cierto? Y cometió el grave error de asesinar a su hijo. Pero, permítame le cuento qué pasó. Tántalo, en ese afán por mantenerse congraciado con los dioses, los ha invitado a una cena en su palacio. Entonces Tántalo le mandó una tarjeta de invitación a todos los dioses, digo, los invito a mi palacio a cenar. Y entonces todos los dioses llegaron. Cuando estaban sirviendo la mesa, todos los dioses empezaron a darse cuenta de que algo no cuadraba en esa mesa, en la comida que estaba servida, porque eran dioses. Y una de las diosas que estaba ahí cogió un pedazo de carne y le mandó el mordisco. Y se dio cuenta de que no era carne de un animal, sino que era carne de humano. Era una diosa, podía detectar eso. Entonces, este señor Tántalo, este personaje, creyó que podía engañar a los dioses con la carne de su propio hijo. Y entonces Zeus toma la decisión de castigarlo para toda la eternidad. ¿Y cuál es el castigo de Tántalo? Lo ponen en un lago en donde hay dos cosas que nunca podrá hacer en toda la eternidad. Una, tomar agua. Por otro, tiene la lengua aquí tratando de tomar agua. Y otra, nunca podrá saciar hambre, porque nunca podrá alcanzar las frutas que cuelgan de estas ramas.
Cuando él trata de beber agua, el agua baja y nunca la puede alcanzar. Y cuando trata de alcanzar las frutas se elevan y nunca las puede alcanzar. Para toda la eternidad está condenado a aguantar hambre y sed. Ese fue el castigo que le dieron los dioses a Tántalo por este comportamiento. Pero esta es la metáfora. O sea, el mensaje que transporta esta historia mitológica es el problema del comportamiento. Y lo que quiero ratificar aquí es que el problema del comportamiento no se estudia en el siglo XX ni en el siglo XXI. Esto es un problema que viene desde la mitología misma, ya registrado. Nuestro comportamiento es objeto de estudio permanente. Y por algo será. Porque de nuestro comportamiento depende nuestra supervivencia como especie. Y ahí es donde la ética pone límites. La ética se convierte en ese hilo imaginario que nos ayuda a comprender en parte los dilemas y en parte qué no deberíamos traspasar, qué límites no deberíamos traspasar. Y nos dice, estos límites no se deben traspasar. Y cuando usted los traspasa, pues usted al violar esos límites se tiene que hacer a las consecuencias de esos límites. Y eso fue lo que le pasó al señor Tántalo. No entendió los límites que le pusieron los dioses. Los violentó y lo castigaron. Y era un ser preferido por los dioses. Era apreciado por los dioses. Entonces, nuestro comportamiento es un asunto serio. No es un asunto para minimizarlo. Es un asunto de reflexión, en donde usted necesita reflexionar sobre si su comportamiento lo está fortaleciendo o lo está debilitando. Muchas veces un buen empleo se pierde, o una buena oportunidad de empleo se pierde, no porque usted no sepa técnicamente lo que tiene que hacer, sino porque su actitud y un comportamiento de una entrevista refleja un elemento negativo, una química negativa. Pero usted no se da cuenta, usted no es mala persona. Es simplemente que usted no ha entrenado su actitud. Y usted es una buena persona, pero alguien lo ve y lo percibe como una mala persona o como un peligro o como alguien que no se puede contratar en la empresa porque tiene un aspecto que no le corresponde. Hay muchos prejuicios. Recuerden, somos seres de percepción. Es un asunto de percepción. Es lo primero que nosotros vemos con respecto al otro. Percepción, percepción. Entonces, nuestro comportamiento implica unos elementos muy poderosos que debemos cuidar. ¿Por qué importa hablar de ética a escala social y a escala humana? O sea, ¿por qué importa? Esto es una metáfora. ¿Qué ven aquí? Una oveja y un lobo. Puede significar muchas cosas. Como por ejemplo que internamente tenemos una lucha permanente entre la oveja y el lobo, cada uno de nosotros. O como dice alguien por ahí, internamente todos los días estamos luchando contra el bien y contra el mal internamente. Al animal que usted alimente más, ese es el que va a prevalecer. Si usted alimenta más al lobo, pues prevalece la fiera. Si usted alimenta más a las ovejas, pues sale la oveja. Entendiendo que la oveja no es el animal manso, sino el bien, que representa el bien. O también hay personas que son lobos, pero se visten de ovejas. Eso es de todo. Entonces, necesitamos poder manejar ese problema de la lucha interna que tenemos nosotros, porque de alguna manera, en genética hay una teoría. Hay la teoría en genética de que una parte de uno de nuestros cromosomas en el ADN, que se llama el ADN de la avaricia o la codicia, que somos codiciosos por naturaleza humana. Somos egoístas, nos gusta lo del otro, queremos tener lo del otro. No podemos dormir en paz si no tenemos lo del otro, ¿no? Entonces, parece que genéticamente, hay una teoría por ahí, que genéticamente estamos predispuestos para desear o codiciar lo que el otro tiene. ¿Y por qué no codiciamos lo que el león tiene? ¿Por qué no codiciamos lo que tiene el tigre? ¿Por qué no codiciamos lo que tiene el águila? ¿Por qué codiciamos lo que tiene otro ser humano? ¿Por qué no lo que tiene un animal?
¿cierto? ¿No se han dado cuenta? Nosotros no codiciamos vivir allá en la selva, a la intemperie. Codiciamos en la casa del otro, codiciamos el carro del otro, codiciamos la mujer del otro, la novia del otro, la plata del otro. Eso es lo que codiciamos. Eso se llama codicia y avaricia. Entonces, la codicia y la avaricia tienen un elemento muy fuerte que debemos cuidar en nuestra forma de ser. Y hay una permanente tensión entre el bien y el mal. Y nosotros estamos en esa cuerda. Ahí caminamos todos los días, entre el bien y el mal, entre el buen comportamiento y el no buen comportamiento. Un peso adicional puede cambiar nuestra forma de ser, un peso adicional. El problema de nuestro comportamiento tiene que ser medido en perspectiva. Me explico. Usted no puede solamente medirlo por el día de hoy. Es que los comportamientos suyos de hoy pueden estar determinando lo que le pase en un futuro de mediano y largo plazo. Su comportamiento de hoy. Eso es lo que la gente muchas veces no piensa, ¿no? Pero aquí recibo y eso nadie se da cuenta. Por una vez que lo haga, eso no. Eso por una vez que lo haga, eso nadie se da cuenta. Nadie. Mi abuelita decía que no hay nada nuevo bajo el sol. Tarde que temprano el sol alumbra todo. O sea, todo se descubre. O sea que, y secretos, mis estimados amigos, secretos entre dos no son secretos. Secretos entre dos no son secretos. Donde hay todos con un secreto, ya no es secreto. El secreto es usted con usted. Cuando hay dos, ya no es secreto. Bájense de esa nube que el secreto se guarda entre dos o más. Cuando hay dos o más, ya no es secreto. Tarde que temprano, todo se sabe. ¿No? Ustedes han dado cuenta. Entonces hay una tensión permanente entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Y esa tensión permanente está con nosotros todos los días. Algunas veces es de manera inconsciente, otras veces de manera consciente. Usted toma decisiones que de tal manera le permitan estar como tranquilo, otras veces no. Trate de ir a un almacén de cadena y trate de robarse un botadorcito o un lápiz. Y usted se va a dar cuenta que a lo mejor usted lo debe robarse, porque no se lo detectó el aparatico que tiene ahí para detectar los elementos. Y usted sale y dice, lo coroné. Pero tarde que temprano no es el lápiz, ni es el botador, es otra cosa. ¿Verdad? Otra cosa. ¿Sabe cuándo se da uno cuenta lo que pierde? Cuando uno está enjaulado y lo tienen en una cárcel. Ahí es donde uno se da cuenta lo que pierde. La libertad es un valor fundamental para nosotros. Bien. Eso nos trae al problema de la corrupción, como una de las patologías que se derivan de los malos comportamientos de las personas o la falta de ética de las personas, la falta de valores de las personas. ¿Qué tan difícil es portarnos bien? O sea, me explico. Si usted tiene su carro, ¿para qué se estaciona a recoger gente o dejar gente cuando el semáforo está verde? Si usted tiene su carro, ¿para qué monta el carro en un andén donde debe pasar personas y no carros? Si usted tiene su carro, ¿para qué entonces usted se pone a correr a 100 por hora en la ciudad? Si lo más seguro es que comete un accidente. Es sencillo, el comportamiento es sencillo, es el sentido común. Si yo voy por la calle y voy manejando y veo el semáforo que está colocando en amarillo, me está diciendo detente. No me está diciendo pase, me está diciendo detente, se va a colocar en rojo. Y la gente cree que cuando está en amarillo es para que siga pasando. Es una mala lectura del semáforo. Usted solamente debe pasar en verde. El amarillo le está diciendo, detente, con precaución, mira, con precaución, ya voy a pasar a rojo, puedes provocar un accidente. Eso es lo que está diciendo el amarillo. Precaución, para. Pero no, la gente se manda en amarillo. Porque está en amarillo. No, el amarillo no es para avanzar, el amarillo es para ir frenando con precaución. El rojo es para quedar quieto y el verde es para avanzar. Oiga, es sentido común. Entonces, lo mismo pasa con este fenómeno, la corrupción. La corrupción en este país en particular nos tiene
muy destrozados. Por ejemplo, cualquier informe de la Contraloría General de la Nación, usted lo puede descargar de la página web, puede dar cuenta que al menos 30 o 50 billones de pesos se pierden en corrupción en este país por año. ¿Dónde está esa plata? ¿Usted sabe lo que puede construir 50 o 30 billones de pesos con B? ¿Largan billones? 1 billón es 1.000 millones de pesos. 1 billón es 1.000 millones de pesos. Usted con 1 billón, usted solito con 1 billón, no le alcanza toda su vida para gastarse. Ni siquiera su nieto alcanzan a gastarse. Ahora 50 o 30. ¿Qué se puede construir con 50 o 30? Hospitales, escuelas, colegios, universidades, mejor formación para la gente, no sé, tantas cosas que uno pudiera construir como país. ¿Y para dónde se van? Paraísos fiscales, Panama Paper, Jamaica Paper, ¿cierto? Las islas del Caribe Paper. Paper significa paraísos fiscales. ¿Y quién los disfruta? Pues los que se los roban. ¿Y quién los sufre? Pues los que nos quedamos aquí. Así de sencillo. Entonces, ¿para qué participar de ese juego? Ustedes saben lo difícil que es dormir cuando se les roba a alguien la salud y el agua. Claro que para el producto seguramente ya no es difícil dormir, ya está acostumbrado. Pero un peso que le robamos al erario público es un peso en el cual estamos produciendo la muerte de alguien, o la falta de alimentos para alguien, o la falta de agua para alguien. Usted puede hacer negocios, no tiene que robar. Puede hacer negocios sin necesidad de robar. El mundo está hecho para hacer negocios. Ahora, seguramente hablan mucho de negocios, pero el mensaje que trato de darles es el siguiente. Países como el nuestro están siendo destrozados socialmente por la corrupción. Destrozado es destrozado. Si ustedes miran la ciudad de Barranquilla, se ha convertido en una de las ciudades con más sicariato en el país. Antes no pasaba eso. ¿Pero por qué puede pasar eso? Pues porque alguien les abre espacio. Alguien les abre espacio. ¿Ya? Alguna vez fui policía militar. Mi trabajo aquí en Barranquilla, inclusive ahí en la Armada Nacional. Mi trabajo era buscar todos los militares descabellados en todas partes de la ciudad los fines de semana. Desde una patrulla yo me iba con mis infantes, ya saben, de burdel en burdel, de hueco en hueco, buscando militares descabellados. ¿Cierto? Uno se iba buscándolos. ¿Por qué? Porque nos preocupaba su comportamiento. Y algunas veces uno los encontraba algunos con uniforme puesto. ¿Verdad? Otras veces no. Pero hacíamos eso, hacíamos un factor de corrección. Tratábamos de limitar los efectos peligrosos de tener la institucionalidad marcada por malos comportamientos. Porque la gente pierde confianza en sus fuerzas militares o en sus fuerzas de policía. Cuando llegaba algunas veces a esas cloacas, yo encontraba policías. Algunas veces buenos policías, otras veces no eran buenos policías. Los encontramos. Unas veces haciendo lo correcto, otras veces no haciendo lo correcto. Pero así funciona el mundo, ¿verdad? El problema es que muchas veces lo que está pasando en la ciudad es porque se le abre espacio a la maldad. Entonces, la codicia siempre está de por medio, como un detonante. ¿Y por qué lo hacen? Por la plata. Por la plata. ¿A quién no le gusta la plata? A mí me gusta la plata, por Dios. Levante la mano a aquel que no le guste la plata. Levante la mano a aquel que no le guste la plata. A mí me gusta la plata, pero me gusta dormir tranquilo. A mí no me gusta andar con escoltas, ni me gusta andar con gente que me cuide las espaldas, porque ando temiendo que viene a darme gatillo. Me gusta dormir tranquilo.
pero también me gusta la plata. Entonces, porque me gusta la plata, tengo que robar. Ese es el punto que quiero que reflexionen. No permitan que nadie los lleve hacia ese lado de la conducta. Hagan las cosas bien hechas. Siempre hay un premio para el que hace las cosas bien hechas. Los que creemos en Dios lo sabemos. Y Dios siempre premia la buena conducta de las personas, sobre todo aquella cuando uno se comporta bien con los papás. Es fundamental. Bien. Según las encuestas, y ya terminando, según las encuestas de Infobae, y esto es lo que más me preocupa y por eso traigo este dato acá, el 48% de las encuestas en Colombia, habla de que de cada 100 ejecutivos de las empresas, 48 están dispuestos a hacer trampa y ser corruptos para lograr sus negocios y sus ambiciones. 48. Y yo creo que ese número está bajito el día de hoy. Mi invitación es a lo siguiente. Usted puede ser una persona muy exitosa y no tiene que estar entre este 48%. El éxito suyo no va a depender de a quién pueda sobornar. El éxito suyo va a depender de sus capacidades, de su talento, de su conocimiento, de sus habilidades y destrezas. El éxito suyo va a depender solo de usted y su estrategia para conectarse con el mundo. Yo no quisiera pensar que el éxito de Karol G depende de que haya violado todos los códigos éticos. Yo no quisiera pensar que el éxito de Shakira haya dependido de que haya violado todos los códigos éticos. Yo pienso que el éxito de Karol G, de Shakira, de Juan, de Carlos Vives, de toda la gente que nosotros queremos, de nuestros artistas, ha dependido de su talento, de su capacidad, y no de que alguien le bombardeó dinero sucio para elevarnos. Pues la corrupción es algo que nos está carcomiendo como sociedad, y es nuestra invitación pedirles, decirles, invitarlos, no caigan en esa trampa. En el corto plazo puede que usted consiga una platica. En el mediano y largo plazo eso se devuelve muy duro. Muy duro. Uno de los casos es el del famoso Madoff, Bernie Madoff, en Estados Unidos, corredor de bolsa. Lean ese caso. ¿Cuánta gente no dejó quebrada? Sus hijos, uno se suicidó, el otro murió de cáncer, la esposa muere alejada de todo el mundo en la soledad y él muere en una cárcel. Lo condenaron a 150 años de prisión y el tipo era uno de los tipos más ricos del mundo. No le bastó el dinero del mundo para poder salvarse. 150 años de cárcel y el tipo cuando lo condenan tenía como 65 años. ¿De qué le sirvió? Tenían yates, casas de verano por todo el mundo, tenían todo y lo perdió todo así. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que sus propios hijos fueron los que lo denunciaron. Para que vean ustedes. Solo que la gente no les creyó mucho. La corrupción, ejemplos de corrupción en los negocios. Ahí está, véanlo, por allá. Ya, algunos ejemplos de empresas en corrupción. O sea, esas empresas han cometido escándalos de corrupción en el mundo. ¿No? No, y ahí falta. No se preocupen, que eso es lo que es para sumar lista. Esto es algunos ejemplos. Estas empresas en particular, quiero mencionarlas por sus actos de corrupción. Epson, corrupción es un delito que se llama obsolescencia programada, premeditada, con sus impresoras, sus túneles de tinta. Prometían una vida y se acababan antes de esa vida, pero era programado de intención para que el consumidor tuviera que ir a comprar otra impresora. Volkswagen, mintiendo
con los cálculos de emisiones de CO2 de los vehículos. Adulteró el software para que pensaran de que sí estaba todo bien con ellos, contaminando el mundo. Apple, condenado por obsolescencia programada, con las baterías. Entonces, a estos teléfonos en particular, los iPhone 6, 6S, 6S y 7, les mandaba un software de actualización y entonces el usuario, pues, digamos, el usuario convenció que eso estaba bien actualizaba, pero el software venía envenenado para que le acabara la batería, se la desgastara cada vez más. Y entonces, finalmente, el usuario terminaba comprando otro celular porque la batería no le aguantaba, pero el usuario no sabía. Él pensaba que eso ya era un defecto, pues, o era algo natural, se llama obsolescencia programada. Ahí está, lo descubrieron, y era Apple. Enron, uno de los escándalos más grandes que han tenido las empresas norteamericanas en el siglo XXI, 2001, por este caso. Una empresa que tenía todo el poder del mundo, manejando todos los negocios en el mundo que tenían que ver con energía. ¿Saben cuál fue su acto de corrupción más grave? Los registros contables. Adulteraba los registros contables. Y para adulterar los registros contables, ¿quién participaba en eso? ¿Un robot? No, los contadores, los analistas y los auditores. ¿Qué le pasó a Enron? Pues se fue para el cementerio de las empresas. Está que no levanta cabeza. ¿Dónde van a parar los ejecutivos de Enron? Pues a la cárcel. ¿Dónde van a parar los contadores y auditores que les facilitaron hacer trampa? En la cárcel. Allá es donde están. Entonces, ¿qué necesidad tenían de hacer eso? Si esa empresa ganaba todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo. No tenían que buscar más. Lo tenía todo. Pero no aguantó. Había que tener más. La codicia del siglo. Cierro esta primera conferencia con esta historia. La tragedia de los comunes. Es una historia que me gusta mucho. La voy a contar de esta manera. Bueno, aquí está la fuente donde pueden encontrarla y el autor. Es algo para manejar teoría de juegos en los negocios. Pero la historia es la siguiente. Por allá en Inglaterra había un pueblito muy tranquilo, muy bonito. Toda la economía del pueblo dependía de las ovejas de las cuales sacan lana. Un pueblo de ganadería ovejuna. Resulta que en este pueblito había nomás 10 ganaderos de ovejas, 10 nomás. Y cada uno de ellos tenía exactamente 100 ovejitas, y no más. Cada ganadero tenía 100 ovejitas, por lo tanto en ese pueblito la economía la movían 1000 ovejas. Resulta que las ovejas pastoreaban ¿dónde? Pastoreaban en los potreros públicos, o sea, del municipio, del pueblo. ¿Y por qué pastoreaban ahí? Pues porque como le daban trabajo a todo el mundo con la lana, pues era lógico que la compensación fuera que la comida también fuera de esos potreros, del pasto. Y todo el mundo vivía feliz en ese pueblo. Todo el mundo vivía feliz en ese pueblo. Un día cualquiera, a uno de estos ganaderos se le ocurrió una grandiosa idea. Y pensó entre sí: yo quiero sentirme el ganadero más poderoso de este pueblo. Y para sentirme el más poderoso de este pueblo, voy a poner una ovejita adicional y no se van a dar cuenta, porque esas 1000 ovejas, que se van a dar cuenta que yo tengo 101. Entonces cogió ese ganadero y puso una ovejita al escondido. Pero este ganadero no contaba con que los otros 9 ganaderos estaban pensando exactamente lo mismo. Poner cada uno una ovejita adicional. Listo, entonces esos 10 ganaderos, con ese ánimo egoísta y codicioso de sentirse más poderoso del pueblo porque tenían una ovejita adicional, pusieron cada uno una, ya no habían 1000, sino 1010. De pronto, el pueblo comienza a ver
que el pasto se está acabando y no nace, no vuelve a retornar. Y cada vez se acaba más rápido, y se acaba más rápido, y se acaba más rápido, hasta que llegó un momento en que no quedó ni un solo potrero con pasto. Pues resulta que esas 10 ovejitas adicionales fueron suficientes para no permitir el ciclo que la tierra necesitaba de que el pasto creciera. Entonces la tierra se erosionó y quedó árida. Y ya no volvió a nacer pasto. Y como no volvió a nacer pasto, las ovejas murieron. Y como murieron las ovejas, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo perdió todo. Se quedó sin ovejas, se quedó sin pasto, se quedó sin economía. Todo porque a algunas personas se les ocurrió que tenían que sentirse los ganaderos más poderosos del pueblo, con una ovejita adicional. Por eso se llama la tragedia de los comunes o la tragedia del bien común. Porque resulta que el aire que respiramos, el agua que bebemos, las carreteras por donde andamos, son bienes públicos, son bienes comunes. Cuando nosotros salimos y rompemos un semáforo, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Si voy y rompo la ventana del bus, estoy haciendo daño a mí mismo, porque estoy dañando el transporte. Son bienes públicos, son bienes comunes. ¿Para qué dañarlos? Cuando usted destroza los bienes comunes, destroza su propio hábitat. Cuando contamina el agua, cuando contamina la atmósfera, está contaminando su propio hábitat. La tragedia de los comunes trae un mensaje muy fuerte sobre nuestro comportamiento, sobre todo en nuestra relación con el entorno. Cuando usted no tiene una relación coherente, consistente con el entorno en el que vive, el entorno se agota y lo agota usted, lo acaba, lo desaparece. Entonces, cuando nosotros no tenemos eso claro, que tiene que ver estrictamente con nuestro comportamiento, nuestros entornos se agotan. Les voy a decir algo. En 1983, que yo estuve por primera vez en Barranquilla, estaba en la policía militar, Barranquilla no era la ciudad que soy. Debido a que hay gente muy joven que no había nacido en 1983. En 1983, por donde uno pasaba, eso era basura por todos lados. Basuras, prostíbulos, marihuana por todos lados, eso era horrible. La ciudad era horrible. Y yo patrullaba toda esa ciudad. ¿Ya? Técnicamente no se daba un peso por la ciudad. La ciudad ni figuraba. Frente a Colombia ni existía. Para que ustedes sepan. Era una ciudad muy arrinconada. Muy arrinconada. Pero hoy la ciudad es distinta. Sigue teniendo problemas, hombre, claro que sigue teniendo problemas, pero los problemas siempre van a estar. Seguimos teniendo problemas de gente que no tiene trabajo, de gente que está viviendo un poco mal, de gente que no tiene vivienda. Claro que lo seguimos teniendo, pero esto es un menos. Y esta ciudad hoy es más desarrollada, es más capaz, tiene gente más formada, tiene más universidades, tiene 60.000 empresas con su zona metropolitana. Hay muchas más oportunidades. Claro, hay que buscarlas. Y claro, necesitamos más empresas. Y por supuesto que hay que trabajar más duro para seguir haciendo esta ciudad una ciudad mucho más desarrollada. Hoy Barranquilla es una ciudad que se puede comparar con las ciudades más competitivas de Colombia. Pero que ustedes no adivinan por qué ha pasado eso. ¿Quiénes hicieron de Barranquilla así? Los paisas. Yo vengo de la paisa. Y no fuimos los paisas los que vinimos aquí a convertir a Barranquilla en lo que es. Fueron ustedes. Los barranquilleros. Barranquilla es lo que es, porque está la gente que es. Barranquilla es lo que es hoy porque tiene la gente que tiene. Barranquilla es lo que es hoy como un referente nacional e internacional, es lo que tiene la gente que tiene hoy. Porque la gente que estaba en 1983 no alcanzó estos niveles. Eran guerras de marimberos, en esa época era la guerra de la marihuana, no la guerra de la coca, de la marihuana. Eso era una balacera todas las noches. Yo me acuerdo que a mí me tocaba salir. La gente de la Guajira que se venía, el guajiro que venía a pelear aquí, el barranquillero que tenía la marihuana, el depósito, el uno, el otro. Eso era así. Muchos de los que están aquí muy jóvenes ni siquiera saben que eso pasó. Pero eso era Barranquilla.
Pero hoy Barranquilla no es eso. Es una ciudad distinta, con más capacidad, con mejor gente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues mantenerla así y mejorarla. ¿Y cómo la mejoramos? Nosotros mismos. No necesitamos hacer mayor cosa. Si el semáforo está en rojo, no lo pasen. Si el semáforo está en verde, pasen. Si llego a un restaurante y no hay puestos para mí, pues o espero o busco otro. No tengo que pelear con la gente del restaurante. ¿Sí me entienden? Es lo más sencillo, es una cosa de sentido común. Esta ciudad tiene que ponerle coto al problema de la delincuencia, porque eso sí es un problema hoy. La seguridad es el problema número uno de Barranquilla hoy. Pero es que en eso podemos ayudar todos. En eso podemos ayudar todos. Porque si todos ayudamos a que la seguridad se vuelva un bien público, entonces no vivimos la tragedia de los comunes como la vivió este pueblo. La seguridad es un bien público. Si nosotros no ayudamos a construir la seguridad de la ciudad se vuelve más insegura. Y no tenemos que ir a pelear con nadie, no tenemos que poner el pecho, no tenemos que ir a sacar una pistola para defender la ciudad. No, nada de eso. Es nuestro comportamiento el que defiende la ciudad. Nuestro comportamiento. Si yo estoy viendo que está cometiendo un delito, hombre, tengo un teléfono, llamo a la policía. Nadie va a saber que yo mí. Yo llamo ya, veo un delito ya. Si estoy viendo que hay un paquete raro en algún lado, llamo y aviso. O sea, son cosas muy normales, pero eso es parte de la conducta, es parte del comportamiento. Entonces, no permitan que la ciudad caiga en desgracia simplemente por la apatía, ¿cierto?, de ciudad. No lo podemos permitir. Es el lugar donde vivimos. Es el lugar donde muchos de sus hijos que aún no han nacido van a vivir. Es el lugar donde los que ya tienen hijos van a criar a sus hijos y los van a desarrollar. Es el lugar donde todos quieren estar. Y cierro con esto también. En la alcaldía, haciendo la conferencia que les dije, uno de los funcionarios me dijo: profesor, ¿cuál cree usted que es el éxito de esta ciudad hoy en día? ¿O cuál es uno de sus grandes éxitos, su tecnología más poderosa? Yo le dije: la tecnología más poderosa que tiene esta ciudad son los parques. Los parques. Ni Cartagena los tiene, por favor. Ni Medellín los tiene. Dijo que Medellín es bien innovador. Yo paso por todos los parques que tiene la ciudad y veo gente de todo tipo haciendo uso del parque. Veo el que más tiene plata, veo el que no la tiene, paseando su mascotita, el que quiere jugar una cancha de y se para por la aplicación del parque. No hay clase social, ahí no hay ingresos. Qué tecnología tan espectacular la de los parques que hay en Barranquilla. Parques para todo el mundo puede ingresar, cualquiera puede ir al parque que sea. No está vetado y puede jugar en la cancha que sea. Si es la de tenis, pues tendrá que separarla por su aplicación, pero la puede separar donde quiera. Eso es espectacular, es un lugar común, es un bien común. Entonces, nuestro comportamiento define eso. Esta ciudad ha logrado ser mejor ciudad porque ha logrado que la gente se integre más, se entienda más, se comunique más, se comporte mejor, pero necesitamos más. Necesitamos más porque la gente mala siempre va a tratar de rebajarnos y de superarnos. Ese es el punto. La educación está para luchar también contra eso. Y es nuestra invitación institucional, y también se la hago personal, de que no dejen que los bienes comunes se acaben. Porque es lo que nos mantiene unidos como sociedad, es lo que nos mantiene unidos como individuos y como personas dentro de un colectivo. Muy bien, estimados jóvenes. Estoy rayando 4 minutos después. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún aporte que alguien quiera hacer, alguna intervención, dudas, inquietudes. ¿El dilema de Hayes no se les va a olvidar? No. ¿Siempre se van a acordar del dilema de Hayes? Bueno, entonces, cuando se enfrenten a una situación difícil, piensen en el dilema de Hayes. Y cuando se enfrenten a otra situación difícil, piensen en el cuento de la historia de los bienes comunes, de la tragedia de los comunes. Y usted pregúntese si usted está aportando o no está aportando. Al final del día, lo que más importa es que usted vaya a su casa y se acueste y duerma tranquilo. Duerma tranquilo. Dormir tranquilo es un bien. Hoy en día es algo muy preciado.
Entonces, todos los días cuando usted vaya a su casa, usted puede decir, hoy hice las cosas bien, mañana las puedo hacer mejor, voy a dormir tranquilo, no, nada me perturba. Y eso sí no se lo puede quitar nadie, ni siquiera la plata le puede quitar que usted duerma bien. Pero es decisión de ustedes. Estimados jóvenes, muchas gracias por la asistencia y espero que estén el próximo 20 aquí con la nueva conferencia. Gracias.